Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más información. Con la firma de 11 convenios de cooperación y una declaración conjunta de 10 puntos, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de China, Xi Jinping, fortalecieron las relaciones bilaterales entre las dos naciones. De acuerdo a los documentos suscritos, China colaborará en el campo de infraestructura, cultura, comunicación, seguridad, tecnología y economía. Sobre las relaciones bilaterales mantenidas con el gigante asiático, dialogaremos en nuestra siguiente entrevista. Víctor Hugo Albán, docente universitario, experto en materia monetaria, analista económico. Economista, buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, a las órdenes. Economista, la noche de ayer Ecuador suscribió estos nuevos convenios y se desea estos acuerdos bilaterales con China. ¿Cómo se mira? ¿Cuál es la expectativa que tendrá ahora la economía del país? Bueno, muchas gracias. Es importante que la comunidad sepa que per se, por ejemplo, en la parte económica los créditos son malos, todo lo contrario. Ha sido un socio estratégico para el Ecuador, el gigante chino, ¿no? Porque nos ha dado una buena mano en la parte financiera. Tenemos que tener mucho en cuenta los analistas que son realmente políticos más que economistas y analistas económicos, ven la parte negativa. Nosotros, digamos, vemos la parte positiva. El haber hecho inversión. El haber hecho créditos para inversión, sobre todo en una inversión que clamaba el Ecuador, como es la parte eléctrica, las hidroeléctricas, es una cosa, una de las más importantes históricamente en el país. Permítame que les recuerde a mis coterráneos, a mi gente del Ecuador, qué pasó, ¿no?, en los años 80, cuando realmente la electricidad se vendía a través de barcazas. ¿Cuántos nuevos ricos hubieron? ¿Cuánta gente se dispersió? Después teníamos la famosa hora Sixto, ¿no?, que acaba de fallecer el presidente, pero nos cambió totalmente el uso horario. O sea, ¿cuánto sufrimos los ecuatorianos por estos bemoles? Hasta que por fin, bueno, se ha hecho una inversión que creo que es una de las más importantes históricamente y económicamente. ¿Por qué económicamente? Que es la parte que me corresponde analizar. Digo económicamente porque para poder hacer inversión en el Ecuador, que todo el mundo critica que parte inversión, el inversor lo primero que hace es ver qué tipo de costos va a tener. Y uno en la parte de infraestructura es el costo de la energía eléctrica. Si compramos energía eléctrica a Colombia, Perú, o vamos a tener fallas en la energía eléctrica, en nuestro quehacer, en nuestra industria, vamos a tener problemas porque tendríamos que hacer una mayor inversión para comprar una planta propia, y esta planta propia significa mantenimiento, significa más costos, y esto encarece el producto. Estaban acabando de hablar ustedes con el anterior entrevistado y hablaba de mayor producción para poder ser competitivos. Para poder ser competitivos no solo hay que hablar de producción, sino de costos de producción, porque nuestros costos tienen que ser menos que los de Colombia y Perú para ser competitivos. Esta inversión permitirá, obviamente, como usted ya lo ha dicho, generar más dinero a nuestro país y por ende saldar una deuda. No solo dinero, sino que lo más importante, va a generar empleo, porque al generar mayor producción, al generar mayor industria, eso de hecho va a generar mayor empleo, que es lo que nosotros estamos solicitando permanentemente, y estamos nosotros este rato tratando de conectarnos con los candidatos a la presidencia de la República, que son algunos, para que nos expliquen cómo van a plantear la parte económica, cómo van a ver que venga más inversión al país, porque es linda la recitación, ¿no? Vamos a renegociar la deuda, vamos a hacer más inversión, vamos a dar empleo, pero ¿cómo? El cómo y ¿cómo va a darse esa generación de nuevo empleo? ¿Va a ser a través de la nueva generación de industria? ¿Cómo va a generarse esa nueva industria? ¿Qué simientes tenemos los ecuatorianos para la nueva industria, para la nueva inversión? Yo sí podría decir, tenemos una buena base, que es la base energética. Ahora bien, economista, el día de hoy precisamente se puso ya en marcha la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En cuanto a términos económicos, ¿cuánto esto representará la reducción
para el presupuesto general del Estado en cuanto a la compra? Por ejemplo, ya no se va a tener que comprar electricidad a países como Colombia y Perú. ¿Esto va a significar una reducción de costos efectivamente para el presupuesto general del Estado? Indudablemente no. Si hablamos no solamente de energía eléctrica, sino de los costos energéticos, el Ecuador importaba 4.000 millones de dólares anuales. Este rato con energía propia, ¿no es cierto? Va a haber una serie de canales que van a cambiar del consumo de combustibles fósiles, como son diésel, gasolinas, etcétera, a energía hidroeléctrica. Van a ver los cables, el transporte eléctrico. Los vehículos tendrán que dejar de ser motores diésel y tendrán que ser eléctricos, ¿no? Es decir, no es solo hablar de las hidroeléctricas, no es solo hablar de las hidroeléctricas per se que están funcionando, sino hay otros elementos que están de hecho, ¿no es cierto? Sí podríamos tener unas maravillosas hidroeléctricas. Si no sabemos emplearlas, no nos va a servir de nada. Entonces, la cultura que va a tener el ecuatoriano desde la parte doméstica, cambiar el gas a cocina de inducción, va a ser un poquito largo y difícil, pero tendrá que darse. No es una cosa totalmente que va a cambiarse de un día para otro, pero la gente inclusive por seguridad, ¿no? Hace poquito ustedes y yo vimos lo que pasó en el norte de Quito. Explotó 2 o 3 tanques a semana seguida, dejando dolor, dejando fallecidos. Este rato va a cambiarse, ¿no es cierto? Porque no solamente aquí en el Ecuador va a cambiarse del consumo de gas a consumo de energía eléctrica, es en todas partes del mundo, donde la energía eléctrica, hasta por seguridad, se tiene que cambiar eso, ¿no? El gas es peligroso, es dañino para la salud, es de gran capacidad de carbono. Ha habido muertes, es volátil, ha habido muchos fallecimientos que se olvidaron con el tanque de gas conectado para el agua. Yo tenía un compañero mío, falleció la mamá, entonces a través de los calefones que están prohibidos este rato para evitar estas muertes tan horribles. Pero entonces vamos más allá, ¿no? Es un tema cultural y educativo, como lo conversábamos tras cámaras. Se vienen algunos cambios, pero ¿desde dónde debemos actuar entonces para poder La parte fundamental es la educación, ¿no? La educación no solamente en la escuela, en el colegio, sino en la universidad. Yo soy profesor universitario y de hecho cambia la filosofía, ¿no es cierto? No podemos seguir educando a nuestros estudiantes para que siempre estén aspirando a ser empleados públicos, empleados privados o simplemente empleados de terceros, sino ser generadores de empleo, ser pequeños empresarios, buscar alternativas. El Ecuador es un país virgen, donde podemos producir muchísimas cosas. Estamos solamente exportando productos primarios y algunos productos agrícolas. Lo que necesitamos es ya ser competitivos. Algo se ha hecho, ¿no? Tenemos los jeans Perideo, tenemos el calzado de Ambato, tenemos muchas cosas en la parte agrícola. Ya no estamos hablando solamente del café, cacao, banano, estamos hablando del brócoli, estamos hablando de exportación de rosas. Es decir, el país ha dado pasos muy importantes en la parte económica y ahora sí tenemos la base. Una buena base que es de energía eléctrica, vamos a salir adelante mucho mejor. Ahora bien, economista, regresando a los temas bilaterales Ecuador-China, ¿qué expectativas se tiene en materia de turismo, por ejemplo? Se ha dicho que existe estudiantes de Ecuador que viajan hasta el gigante asiático, pero para aprender el idioma. ¿Qué más podría fomentarse desde nuestro país y viceversa? Mire, nosotros tenemos que estar conscientes de que la cultura nuestra es una cultura diferente, pero no por eso dejamos de ser humanos y tenemos ambiciones. Yo he estado en China y realmente uno se admira de cómo es la formación del ciudadano chino, cómo tienen, cómo viven, cuáles son las expectativas de ellos. Habida cuenta que son 1.400 millones de habitantes, ¿no? Nosotros somos apenas entre 15 y 16 millones. O sea, somos una pequeña población de China, pero ellos cómo viven, cuáles son sus solvencias, ¿no? Cómo han cambiado. Uno tiene la idea de, como se vio en las películas de hace muchos años, de que los chinitos eran pequeñitos y todo. Ahora la gente es normal, hay gente los chinos son de unos 75, unos 80. Y se produce ese intercambio cultural también. Claro, con una cultura completamente diferente. Son muy amables, tratan de ayudar, a pesar de que entre el idioma chino y el español no hay ninguna relación. Y eso sí, los chinos no le hablan inglés.
Claro. Entonces, pero ellos tratan de hacerse entender. Y la comunicación por señas es de internacional, mundial, ¿no? Entonces, uno trata de hacerse entender. Se firmaron algunos convenios en diferentes temas. ¿Cómo aprovechar tanto el turismo, mire, la seguridad, por ejemplo, que tienen? Cultural? Uno de los temas importantes es seguridad, ¿no? La seguridad que tienen ellos es increíble, ¿no? En una población tan grande, donde no todo el mundo está empleado, pero usted puede andar por las calles de Pekín, de cualquiera de las ciudades importantes de la China, libremente, ¿no? No le pasa nada, la gente es muy respetuosa. Ahí en los metros, por ejemplo, la gente se sienta quietita, no pestanea siquiera. Eso es diferente acá, además son muy humanos los chinos, ¿no? Le digo porque he estado ahí, tratan de ayudar y obviamente la ambición de ellos es que haya mucho turismo y tienen para enseñar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ciencia y tecnología, todo. por ejemplo, le quiero preguntar, ¿ciencia y tecnología? De hecho, ellos tienen, también? pero lógico, ellos han tenido avances gigantescos, ¿no? La nanotecnología, que es una de las ambiciones, por ejemplo, de la Escuela Politécnica de Ejército, actualmente Universidad de Fuerzas Armadas, la nanotecnología, que es una de las ambiciones, ¿no? Y que lo van a hacer. Pertenezco a la universidad, de hecho, y le digo realmente que es importante digamos, el intercambio que hay, porque ahorita es una de las pocas universidades que denomina el idioma chino como equiparado a cualquier idioma que tiene que aprobar cualquier estudiante universitario antes de optar por su título. Entonces usted puede aprobar italiano, inglés o chino. Claro que el idioma chino es un poco difícil hasta no entenderle. Ya una vez entendido, olvídese, es una cosa maravillosa, ¿no? Y una de las maneras de aprender es visitando, ¿no? Porque usted tiene necesidad, ¿cuál es la puerta de escape? Entonces usted por inercia sabe que ese es y ya ve los signos, la manera de escribir de ellos y qué es lo que dice ahí y le van diciendo, ¿no? Y le van enseñando palabras, ¿no? Todo cómo parte debe de pronunciar. La educación, entonces, obviamente, si hay intercambio, de hecho, la gente tendrá que aprender el idioma, tendrá que aprender ciertas costumbres y verá que el gigante asiático podría ser un buen aporte para los ecuatorianos y de hecho ya lo es. Muy bien. Economista, conversemos ahora de otro tema también. Ecuador la semana anterior suscribió el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. ¿Qué expectativas se tiene ya de cara al 2017? En los próximos meses, tanto la Corte Constitucional cuanto la Asamblea Nacional ratificarán el acuerdo. El Parlamento Europeo seguramente hará lo mismo, pero ¿cuáles las expectativas que se tienen para el próximo año? Mire, digamos un acuerdo que ha durado 10 años, con grandes expectativas, sobre todo para el sector exportador. De hecho, ha generado una gran y ambiciosa nominación para los ecuatorianos. Este rato ya no tenemos solamente que estar supeditados a ciertos países que nos compraban. Este rato tenemos la Unión Europea, que es nuestro aliado estratégico comercial. Entonces, de hecho, nos están demandando, y eso es lo importante, nos están demandando productos ya no los tradicionales, sino los no tradicionales. ¿Cuáles, por ejemplo? El brócoli, todo lo que es flores naturales, todo lo que es calzado. Mire, el calzado que tenemos acá vale la tercera parte de lo que vale el calzado europeo. Entonces, ¿y la calidad? ¿qué? Es mucho mejor la nuestra, es cuero natural. Normalmente en estas grandes metrópolis le venden cuero sintético. Entonces, ¿qué ambiciona? El cuero natural porque no le daña el pie. Entonces, obviamente, el único también competitivo sería con nosotros Brasil. Y nosotros podemos tener calzado mucho más barato, que es no tradicional, ¿no? Y dentro del área de cuero tenemos guantes, tenemos gorros, tenemos muchísimas cosas que la gente, con un poco más de empuje, porque vamos a tener que nosotros sugerir créditos a través de Ban Ecuador, que tiene la posibilidad de hacer créditos para la pequeña y mediana industria, y la CPN, ¿no?, que tiene que sacar líneas de crédito que sean adecuadas para el pequeño empresario, porque este rato las universidades tienen que preparar al estudiante, ya no solo para ser empleado, sino para ser un pequeño empresario y después unir a los pequeños empresarios, lo que hace todo el mundo, ¿no?, y hacer cooperativas, lo que hizo Guaranda, por ejemplo. Entonces, con todo lo que es los productos originarios de la leche, ¿no es cierto? Tienen quesos, ahora ya no solo eso, sino que
exportan a todos, de Guaranda a todas las provincias, todo lo que es quesería y lo que es todos los alimentos, leche, todo lo que está derivado de ahí, y van avanzando cada vez más, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. A ustedes muchas gracias. Hemos conversado entonces sobre las relaciones bilaterales entre Ecuador y China y también sobre la suscripción del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea.